Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Bueno, las pocas horas que tiene el gabinete Antero Flores Arauz, lamentablemente ha estado marcado de controversias. Primero fue todo el tema de la calidad educativa, la reforma universitaria, para ser más exactos, y las segundas oportunidades, las que habló el premier Antero Flores Arauz. Pero ayer se conoció en boca del propio Procurador General del Estado, el señor Daniel Soria, que la ministra de Justicia, Delia Muñoz, le había pedido su renuncia. ¿Por qué? Porque querían tener otra estrategia distinta en el Tribunal Constitucional ante la acción de competencia que presentó en su momento el gobierno del expresidente Martín Vizcarra en el tema de la vacancia presidencial. Esto que todavía falta definirse. El Tribunal Constitucional tiene que definir muy claramente qué se entiende por incapacidad moral permanente, y que no sea un cajón desastre donde, signifique lo que 87 votos quieran que signifique. Esto está en manos ya del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la nueva ministra de Justicia le pidió al Procurador General del Estado que renuncie, porque ella quería poner, esto en boca del propio Procurador, ojo, a la ex procuradora Catherine Ampuero, porque se quería otra estrategia en el Tribunal Constitucional. Incluso el presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, ha declarado al respecto y ha dicho que, bueno, esto ya ha sido una cosa que ya no tiene sentido que se vea, porque la primera vacancia, en el caso Richard Swing, ya fue, el presidente no fue vacado, y este es otro caso totalmente distinto. Vamos a tratar de entender cuál es la función de los procuradores, cuál es la función del Procurador General del Estado. Vamos a tratar de entender cuál es el rol del procurador en esta demanda competencial, justamente con Iván Montoya, que es ex procurador del Estado, justamente. Señor Montoya, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Solo una precisión. Fui jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción ad hoc. Jefe, solo para precisar. Perfecto, perfectamente. Pero en todo caso conoce muy bien, digamos, el rol de un procurador en todos los ámbitos. Y yo quería primero que nos precise y nos haga entender cuál es el rol del Procurador General del Estado, porque entiendo que es una figura sumamente nueva. No tiene más de 2 años, si la memoria no me falla. Sí, yo creo que incluso su reglamento es de fines del año pasado apenas. Exacto, ¿no? O sea, la ley tiene probablemente un poquito más de 1 año, no más seguramente, ¿no? Claro, ¿cuál es el nivel de independencia que debería tener un procurador? Porque lo que ha dicho el señor Daniel Soria es que él no va a renunciar. Sí, fíjese, esto es muy delicado, muy delicado. En realidad, antes del decreto legislativo 1326, que es la norma que estamos hablando, que otorga al sistema de defensa del Estado la creación dentro de una Procuraduría General de la República y que le dota de un estatuto diferente al que veníamos acostumbrados hasta ese momento. Hasta ese momento, los procuradores, en mi tiempo y después incluso, se gozaba de una autonomía funcional, a pesar de que no se tenía un marco como este. Ajá. Y ya se respetaba la autonomía porque los procuradores se habían hecho respetar durante, más o menos por tradición también, ¿no? De hecho, la procuradora Catherine Ampuero ha asumido esas defensas de no injerencia y le costó incluso el puesto a un ministro en su momento. Sí, claro. Entonces, viene esta norma, el decreto legislativo 1326, estatuye un Procurador General del Estado con un estatuto muy claro de independencia funcional y que por lo tanto libre de injerencias internas y externas. Y por lo tanto, estas expresiones, unas de las que hizo la ministra expresamente en esa entrevista, que era para citarlo, para tratar la estrategia del Estado, eso me parece gravísimo, eso es una injerencia indebida. Es impensable, era impensable antes y ahora, con el marco de esta norma, debía ser impensable, ¿no? Es decir, señor Montoya, para ponerlo en los términos más simples, la ministra Muñoz no es la jefa del señor Daniel Soria, Procurador General del Estado, ¿o sí? No, antes, en el periodo anterior al decreto legislativo 1326, generalmente los ministros ocupaban el puesto del Consejo de Defensa del Estado. Eso ya no existe, digamos, por lo menos como jefes de los procuradores. Lo que existe es un consejo directivo encabezado por el Procurador General de la República y que, bueno, tampoco es que sean jefes funcionales de todos los procuradores, son como la cabeza administrativa de esta estructura que organiza, gestiona
y hace eficiente el trabajo de todos los procuradores. De hecho, el propio Daniel Soria tiene la función de respetar la autonomía de todos sus procuradores, los especializados, los descentralizados. No puede inmiscuirse en la estrategia de los casos de estos procuradores de ninguna manera, ¿no? A ver, el señor Soria no puede ir donde la señora Silvana Carrión, que es la procuradora ad hoc en el caso Lavallato, y decirle, mira Silvana, tú tienes que hacer esto de esta manera, así, A, B, C. No puede, no se puede meter con su trabajo. No puede meterse en el trabajo de la doctora Silvana Carrión ni en la del doctor Huerta, que es el procurador de Asuntos Constitucionales del Ministerio. Entonces, y que tiene mucho a su menos, cargo el tema de la vacancia. Mucho menos, señor Montoya, mucho menos la ministra puede ir a discutir la estrategia del procurador, en este caso, con el señor Soria. Por supuesto, yo creo que eso ha sido una falta grave la cometida por la ministra. Y el respaldo del Premier ha sido también tan grave como lo cometido por la ministra, porque me parece que ahí hay un desconocimiento grueso de los alcances del nuevo decreto legislativo 1326 y del Estatuto de Independencia de este procurador y de los procuradores en especial, ¿no? A ver, tratando de recordar lo que dijo el premier Antero Flores Arauz en esta entrevista, él señalaba algo como que en latina, como que, bueno, son funcionarios del Estado, que, bueno, que la Procuraduría está adscrita al Ministerio de Justicia y como cualquier funcionario, pues se le puede cambiar. Incluso él negó que el señor Soria haya, digamos, le hayan pedido su renuncia, más bien él ha querido renunciar, es lo que dijo el premier. Pero esto no es así, es decir, ellos no pueden, no es cualquier funcionario público de confianza al que tú le digas hasta acá nomás. Él goza de un estatuto de protección. ¿Cuál es? Que lo respalda el Consejo Directivo, representante de la Contraloría General de la República y él mismo, el propio Procurador General. No puede ser cesado ni despedido, sino por falta grave, que ya están en el reglamento. Yo he estado mirando el reglamento y no veo que haya incurrido en ninguna falta grave. Entonces, cualquier decisión de destitución sería completamente ilegal y el Procurador General de la República estaría en todo su derecho de no cumplir con cualquier disposición reglamentaria que pretenda apartarlo del cargo, ¿no? Es decir, y eso es bien importante lo que está diciendo señor Montoya, es decir, si la ministra Delia Muñoz el día de mañana saca una resolución despidiendo al señor Soria de su cargo, esta resolución es totalmente inválida, el señor Daniel Soria no tendría que salir del cargo. En mi concepto es clarísimo, sería nula. Digamos, uno está obligado, más que obligado, digamos, ahí el procurador tiene todo el derecho de desconocer esa resolución por completo, ¿no? Ahora, vamos un poquito al fondo ya del asunto, aunque es un tema mucho más constitucional. ¿Cuál es el rol del procurador en este caso en la demanda competencial que presentó el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Donde lo que se busca es que el Tribunal Constitucional defina pues si la vacancia con los términos que se ha dado es o no es constitucional? Claro, desde el Ejecutivo entiendo yo que el Procurador de Asuntos Constitucionales plantea esa demanda competencial en representación del Ejecutivo, no para la defensa de un presidente o no, sino básicamente para pretender regular esa cláusula extremadamente vaga y genérica que está causando tanto problema en este momento, para que, proponiéndole al Tribunal Constitucional la acotación de esta cláusula, la cláusula de vacancia por incapacidad moral permanente. Exacto. Y, evidentemente, el tribunal ha corrido traslado al abogado, al procurador del Congreso, ya respondió, entiendo que se ha fijado para la próxima semana la audiencia. Hasta este momento, tal como está la Procuraduría todavía intacta, ese procurador va a concurrir seguramente a sostener en su defensa oral las posiciones que desde la defensa del Estado, no del gobierno de turno, tiene que ejercer, ¿no? Ahora, la defensa del Estado la hace el Procurador General del Estado, el propio Daniel Soria, él va a defender ante el Pleno o es otro procurador. No, este es el Procurador Huerta, el Procurador de Asuntos Constitucionales, tengo entendido, no Daniel Soria. Por eso Daniel Soria respeta completamente la estrategia del Procurador, no puede entrar y pedirle, oye, quiero que me cambies esta estrategia,
incluso a ese nivel se mueve la independencia Ya. funcional de cada procurador, ¿no? Ahí hay un punto muy importante, porque claro, uno genera desconcierto. Entonces, si el Procurador General del Estado, el señor Daniel Soria, no tiene injerencia o no debería tener injerencia sobre el Procurador Constitucional en este caso, que es el doctor Huerta, ¿por qué la ministra de Justicia y el Premier, digamos, quieren sacar al señor Soria para cambiar de estrategia si eso tampoco les compete a ellos, le compete exclusivamente al doctor Huerta? Es que tengo la impresión, ya eso es una sospecha, pero una sospecha fundada, que claro, luego de, si es que si evidentemente es cierta la pretensión de cesarlo, y es lo que dijo el procurador, la idea es colocar a un procurador general, supongo, afín, y a partir de allí, en términos de funciones administrativas, remover al procurador, colocarlo en otra función, y dejarlo del caso, completamente del caso, ¿no? Asumiendo funciones, digamos, directivas desde la Procuraduría General. Me entiendo que ese es el segundo paso, ¿no? Ese es el segundo paso. Igual podría ocurrir, ayer dijo que probablemente iba a evaluar, no lo sé, no utilizó esa expresión, pero podría evaluar también la situación de la procuradora Silvana Carrión, por ejemplo, ¿no? Si evidentemente logra colocar a un procurador general afín a las líneas que pretenden ejercer ellos, ¿no? Es decir, Desconociendo la autonomía. y esto es bien importante, lo que nos está contando, porque mucha gente realmente quizá no lo tenga muy claro. Es decir, en el caso de la procuradora Silvana Carrión, ¿no?, que ve este caso tan emblemático como el caso Lavallato, la única persona que puede removerla, separarla, cambiarla de su cargo, no es la ministra de Justicia, es el Procurador General del Estado. Y tampoco con cualquier decisión, ¿no? Supongo que tendrá que fundamentar las razones por las cuales, por ejemplo, cambie a la procuradora por otra persona, digamos, o convoque a un concurso para su sustitución, qué sé yo, pero digamos, es el único que puede hacerlo, ¿no? No puede hacerlo la ministra en ese sentido. Y cuando el Premier habla, volviendo al tema de la demanda competencial, porque es un tema que va a marcar realmente, podríamos decir, hasta la democracia peruana en los próximos años, lo que resuelve el Tribunal Constitucional sobre este tema, sobre qué consideramos como incapacidad moral permanente, sobre la facilidad para vacar o no a un presidente de la República. El Premier Antero Flores Arauz hablaba de, y estoy recordando las palabras porque son términos legales, ¿no?, sustracción de la materia, no sé si estoy usando el término correcto, sustracción de la materia. Y él decía que, bueno, que esa demanda competencial tenía que ver con el primer pedido o moción de vacancia que se presentó por el caso Richard Swing, Richard Cisneros. Y como que ese caso se cayó, la vacancia no procedió, entonces esa demanda competencial tampoco tenía sentido. Es decir, hablaba de sustracción de la materia. ¿Esto es así o el Tribunal Constitucional está obligado a definir efectivamente si vacar a un presidente por este término es correcto o no? El Tribunal Constitucional en múltiples ocasiones, a pesar de que, por ejemplo, sobre un tipo de norma puede haber quedado ya derogada y se había planteado anteriormente su inconstitucionalidad, por ejemplo, y podríamos hablar ahí de una sustracción de la materia, ha decidido pronunciarse a efectos de generar algunas líneas de actuación. En este caso, como en otras oportunidades anteriores, el tribunal puede señalar y decidir que no hay sustracción de la materia y puede pronunciarse porque hay todavía interés a futuro o de aquí en adelante e incluso o darle algún efecto al acto realizado anteriormente en el sentido de que la cláusula sobre incapacidad moral permanente se debe entender de esta manera. Por ejemplo, solo entendida como enfermedad mental o incapacidad para el ejercicio pleno de sus funciones. Una interpretación bastante acotada. Si eso la hace, digamos, va a regir para adelante, pero nada impide que el tribunal diga, a partir de esta interpretación, lo que tú has hecho atrás es un acto nulo. Y así, puede sorprendernos con eso
el Tribunal Constitucional también. Sí, claro, sí, claro. A ver, y ahí hay todo un debate también que ha entrado. Escuchaba a Rosa María Palacios, por ejemplo, señalar que si se declara como un acto nulo, ¿qué implica esto? ¿Implicaría que el presidente o el expresidente Vizcarra vuelva a Palacio de Gobierno? Porque ya entendíamos que pues lo que ha pasado es un hecho consumado. Yo me imagino que si tuviera esa posición de declarar nulo o inválida esa decisión de vacancia, producto de una relación conexa de su pronunciamiento principal, la consecuencia sería que el Congreso tenga que volver a votar, fundamentado sobre las razones esgrimidas por el propio tribunal. ¿Pero el expresidente Vizcarra podría volver a Palacio en ese escenario? Es que aquí hay siempre un límite entre lo ya políticamente difícil o lo Sí, jurídicamente claro. esperable. Entonces creo que ahí hay el hecho de que vuelva a votar el Congreso no significa que vuelva el presidente Vizcarra a ejercer el mandato. Además, tenemos que primero saber cuál va a ser, yo creo que sí va a haber un pronunciamiento de fondo del Tribunal Constitucional. Tendría Y que creo que haberlo, ¿no? el pedido de sustracción de la materia no tiene mayor sentido. O sea, razón para pronunciarse existe, aunque no tenga efectos hacia atrás, existe, ¿no? Pero puede tener efectos hacia adelante, que es lo importante, ¿no? Por Bueno, eso, más allá, lo importante es que quede muy claramente en qué circunstancias se puede o no vacar a un presidente. ¿Y eso lo puede porque hacer el TC? sí, por supuesto, acotar esa cláusula, porque la percepción que nos queda de estos últimos 4 años es que esa cláusula ha generado toda una estabilidad política en el país intolerable. Por lo tanto, yo creo que más allá de la potestad que tiene el tribunal de acotarla, creo que ya en términos, digamos, de deber democrático, existe el deber democrático del tribunal de acotar y cerrar esa cláusula con una interpretación más razonable. No se puede considerar que con solo un determinado número de votos se decida vacar a un presidente. No me parece suficiente en un Estado de Derecho que solo se invoque la fuerza de los votos. Alguien ponía el ejemplo de que imaginemos que en algún momento tengamos un presidente que en el ejercicio de sus funciones reconozca que es homosexual. Se juntan ahí 86 congresistas y 87 y lo vacan por esa declaración porque lo consideran inmoral. Eso me parecería discriminatorio y no Claro. resistiría el mayor fundamento. Por eso creo que es importante que el tribunal acote esta cláusula, ¿no? Es absolutamente subjetivo, ¿no? Es lo que 87 votos determinen que sea así de simple, lamentablemente, para la democracia. Pero quería otro tema que tiene que ver con el caso Lavallato, del cual nos hemos olvidado en los últimos meses por la pandemia. ¿Qué nivel de influencia puede tener el Ministerio de Justicia sobre los acuerdos ya logrados con las empresas brasileñas que vinculan no solo a empresarios peruanos, sino también a políticos peruanos, expresidentes? ¿El Ministerio de Justicia en este punto de la investigación tiene algún tipo de influencia de perjudicar esto? Mire, si se logra concretar el cometido de colocar a un procurador general afín a la perspectiva del nuevo señor encargado del gobierno, esto implica que va a irradiar, lo que le digo, la posibilidad de hacer cambios internos, por ejemplo, en la Procuraduría Lavallato, o por otro procurador afín. ¿Qué implicancias tiene esto? Bueno, en todo lo que puede ser una próxima, no los acuerdos que ya se suscribieron porque han quedado firmes, por lo menos el principal, pero hay en marcha otros procesos de negociación y de entrar en colaboración y suscribir acuerdos de colaboración eficaz y tener esos acuerdos firmados y suscritos, en los cuales la Procuraduría tiene un rol importante, porque tiene que participar en la parte vinculada a la reparación civil. Y si no va o entorpece y deja solo al Ministerio Público, probablemente no logre el acuerdo, no logre acopiar elementos probatorios. Eso es muy importante. La colaboración, la simbiosis, lo que no significa falta de independencia, pero la cooperación entre la Fiscalía y la Procuraduría, en este caso especializada en lavado de activos, Lavallato, es muy importante para llegar, digamos, a determinados consensos de cara a acuerdos con sujetos que están en el otro lado y que también negocian seguramente buscando sus mejores intereses.
Yo sé que la Procuraduría, por ejemplo, de lavado de activos, brinda un cierto apoyo a la Fiscalía en temas de informe técnico vinculado al monto de la reparación civil, algunos soportes interesantes de cooperación. No hay que olvidar que el procurador tiene un rol, uno, de lograr la reparación civil para el Estado, pero también de coadyuvar con el Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos. Eso también es importante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, clarísimo, bastante claro, doctor Iván Montoya, por esta explicación. Entonces, el Procurador General del Estado es independiente, no lo pueden sacar solo por falta grave, no hay nada, no hay ninguna estrategia que ver con él. Cada procurador es independiente en sus casos, eso ha quedado sumamente claro. Muchas gracias, doctor Iván Montoya. Nos vamos a esta hora de la noche con nuestra compañera Janelis Martínez, porque hay protestas. ¿Dónde? En La Molina y San Borja. ¿Casas de quién? Del presidente Manuel Merino y el presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz. Janelis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Omar, buenas noches. Directo en directo desde la cuadra 3 de la avenida Las Palmeras. Un grupo de manifestantes en el día 5 de la vacancia presidencial intenta llegar a la casa del presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, luego de un recorrido por las principales calles de La Molina. Sin embargo, un cordón policial se ha establecido en la cuadra 3, en ese cruce que da al jirón Las Campanillas, para evitar que los manifestantes lleguen a la cuadra 1, que es donde se encuentra la casa del presidente del Consejo de Ministros. Aproximadamente son 300 personas que se encuentran en el lugar, que, repito, el cordón policial evita que puedan pasar hasta la cuadra 1. Se formó también justamente en esta avenida una cola de vehículos que intenta pasar hacia la avenida Las Palmeras, porque muchos de ellos viven en la cuadra 1 y la cuadra 2, sin embargo, la Policía Nacional no los deja pasar, por lo que se ha generado gran tráfico. Estamos viendo también en estos momentos que los manifestantes han retrocedido del lugar y se están yendo hacia la cuadra 4 y 5 de la avenida Las Palmeras. No tenemos claro si con busca de encontrar otra entrada por donde puedan llegar a los exteriores de la casa del Premier, o si continuarán con su recorrido por las principales calles aquí en el distrito de La Molina. Hay que recalcar también que hace aproximadamente 20 minutos o 40 minutos se registró un leve enfrentamiento entre algunos manifestantes con la Policía Nacional. No lanzaron bombas lacrimógenas, ese enfrentamiento fue cuerpo a cuerpo, digamos. Una persona que había venido con su bicicleta se estaba enfrentando a la Policía Nacional, quien lo empujaba con su escudo y trataba de repelerlo. Ellos, por supuesto, levantaron su voz de protesta, porque en el recorrido que hemos hecho nosotros acompañando a los manifestantes, esta manifestación, esta protesta, se había estado llevando de manera pacífica, por lo que ellos no entendían por qué estaban siendo amedrentados por la Policía Nacional. De momento es la información que se tiene a esta hora de la noche, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Janelis, por esta información. Y efectivamente hemos podido estar revisando videos. La manifestación ha sido pacífica, continúan las protestas, quinto día, como bien decía nuestra compañera Janelis, quinto día de protestas, pero no comparado evidentemente a lo que ocurrió el día de ayer. Una cosa masiva, no solamente en la capital, sino en diferentes puntos del país. Y de eso vamos a hablar justamente después de la pausa, así que no se me vayan, ¿ah?